Vamos a estudiar hoy un pasaje muy emocionante. En la historia de la Biblia es uno de los pasajes culminantes del ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Saben cuál es? Es la transfiguración. El momento cuando el Señor sube al monte y se transfigura. Para los niños esa expresión puede sonar como un poquito extraña, como un poquito rara. Pero es el momento donde el Señor va a correr, como en cierta manera va a quitarse la mascarita de hombre, va a dejar a un lado esta imagen de hombre para que se vea lo que hay allá dentro de él. Y esa gloria maravillosa, esa gloria majestuosa de nuestro Dios maravilloso. Así que es uno de los momentos que van a eclipsar más la vida de estos tres discípulos que tuvieron la oportunidad de verlos. Así que les invito para que leamos este emocionante pasaje, podamos aprender mucho de él para la gloria del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Vamos a dejar, vamos a leer un poquito más, dice verso 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Queremos saludar también a las hermanas que han dirigido este precioso culto, a la hermana Valentina y la hermana Keila Tatiana. Dios las bendiga. Pero, amados hermanos, mire, la forma como Marcos nos viene relatando los hechos, recuerden que Marcos escribe este relato casi que de la voz misma de Pedro. Y esto es muy bonito porque Jesús tiene como esa medida justa, ese balance justo, cuando alabar a los hijos, cuando hay que castigarlos y cuando hay que volverles a levantar el ánimo. Y así el Señor va guiando a sus discípulos. Si ustedes recuerdan los últimos pasajes, vamos a recordar que de pronto Jesús, después de un ciclo de enseñanzas teórico-prácticas con los discípulos, de repente se acerca a los discípulos y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dicen: bueno, la gente habla, dicen que unos que tú eres Elías, otro que eres Jeremías, alguno de los profetas. Ah, muy bien. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y entonces Pedro pide la palabra y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice: oh, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Pedro saca pecho: ah, qué bien, todo lo que yo dije está bien, está correcto, fue la voz de Dios la que recibí. Sí, muy bonito. Así que Pedro se siente como muy orgulloso y el Señor le dice: vamos a desinflarlo para que se ubique bien.
Así que el Señor inmediatamente le dice, bueno muchachos, sí, yo soy el Cristo, pero no soy el Cristo que muchos se imaginan. El que viene con espada, montado en un caballo blanco para vencer a las naciones enemigas y colocar a Israel como cabeza de naciones. No he venido para subirme al trono en este momento. He venido para dar mi vida en rescate de muchos. Así que debo de ser entregado en manos de pecadores y debo de ser rechazado por los escribas, por los fariseos, por los principales sacerdotes, y voy a morir y después resucitaré al tercer día. Entonces ellos se sienten como todos desconsolados. Maestro, ¿cómo te va a pasar una cosa de esas? Viene Pedro y abre otra vez su boca y le dice, maestro, eso que nunca te acontezca, ¿cómo vas a decir? No, Señor, aterriza. Y el Señor lo mira y le dice, Pedro, ¿qué te pasa? El Señor como que lo regaña y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Así que ellos se quedaron con ese sinsabor, porque, ay, ¿cómo así? Nosotros esperábamos que Él viniera para que lo coronáramos como un rey, lo coronáramos como un gran, como el líder que nosotros estábamos esperando. Y ahora Él habla que tiene que morir, que va a padecer, que tiene que ser entregado en manos de los sacerdotes y los escribas. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Y el Señor como que ve esa cara de desconsuelo en ellos. El Señor como que ve esa cara de tristeza, como de, uy, no, esto va a ser cruel. Que entonces llama a 3 de ellos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los invita a un momento íntimo. Estos 3, en cierta manera, eran como los líderes entre ellos, entre los discípulos. Y el Señor como que los invita a tener un momento íntimo con el Señor. El Señor quería como levantarles el ánimo, levantarles como la parte emotiva, quería como trabajar con ellos, que ellos no sintieran que realmente no había valido la pena ser cristianos, que eso de negarse a sí mismo no valía la pena. El Señor quería que comprendieran, sí vale la pena. Hay una realidad que ustedes no están viendo. Y vengan, les cuento porque esto es muy bonito. Esto de la transfiguración es un momento muy especial. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les va a demostrar a ellos que no solo existe este mundo, que no solo existe esta realidad, porque a veces los seres humanos creemos que solo existe esta realidad, que solamente esto es lo que existe. Y a veces el mundo nos quiere imponer y nos quiere decir, mira, solo tienes una vida y tienes que vivirla. Y la gente a veces escucha esas voces del mundo y piensa que, ay, sí, solo tengo esta vida y no tengo nada más. Pero lo que el Señor va a hacer con sus discípulos es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque el Señor les va a decir, ¿cómo así que solo existe esta vida? No, están tremendamente equivocados. Miren, cuando Moisés fue al faraón y le dijo, Faraón, Jehová, el Dios de nuestros padres, nos ha llamado para que vamos al desierto y le celebremos fiesta a él en el desierto. Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a ese Señor, yo no sé nada de él. Yo no los voy a dejar a ustedes ir por allá. No, la única realidad de ustedes es trabajo. Trabajo y más trabajo. No tienen tiempo para adorar a su Dios. No tienen tiempo para exaltar a su Dios. No tienen tiempo para glorificar a Dios. Eso no existe. Eso es un mito, eso es cuento, eso es mentira. Sí, esas son las voces del mundo. Que nos dicen que solo existe una realidad, la realidad de este mundo material. Pero este pasaje nos va a hablar de algo completamente distinto. Es que existe otra realidad diferente. Que hay una realidad tan real como la de este mundo material. Existe un mundo más allá de lo material. Y entonces por eso el Señor los va a decir, mire, ustedes tienen que aprender a mirar un poco más allá de lo humanamente posible. No se pueden quedar simplemente viendo lo que hay en este mundo terrenal. Porque, como lo dice el escritor bíblico,
Si solamente esperamos en este mundo terrenal, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero existe algo más allá. Y todo cristiano tiene que aprender a mirar más allá. Los hermanos antiguos recordarán cuántas alabanzas habían en años atrás que nos hablaban y nos invitaban a pensar en ese más allá. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Y cantábamos con gozo y alegría, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Hay un hogar más allá del sol. Hay una realidad más allá del sol. Hay algo grande que es real, que existe en este momento, que no lo tenemos que esperar hasta que ya al final de todas las cosas. No, eso es un mundo real ya. Y qué hermoso lo que el Señor va a hacer con sus discípulos, con Pedro, con Jacobo, con Juan. Les va a decir, muchachos, vengan, que les quiero mostrar algo, pero por favor, guárdenme el secretico. Guárdenme el secretico hasta que yo no resucite de los muertos. Ustedes, por favor, no se lo cuenten a nadie. Y son como esas cosas especiales que Dios tiene con siervos especiales. Y qué bonito que Dios lo tenga uno ahí para esas cosas, ¿verdad? Entonces, miren, amados hermanos, esto es fundamental. Porque a veces nosotros nos dejamos enredar tanto por los problemas de esta tierra. Sí, que en este mundo hay problemas, que en este mundo hay guerras, que por aquí mataron a este, que por aquí mataron a aquel. Y a veces uno se siente como tan agobiado por esta situación. Y hay personas que no quieren desprenderse de esta vida y se aferran a esta vida como si fuera la única vida que existiera. Pero no es así. Y vamos a verlo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte, los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y me encanta la forma como Marcos lo relata, porque Marcos nos va a explicar detalle a detalle qué significa esa palabra que Jesús se transfiguró. Mire lo que dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Marcos dice, muy blancos. Vuelve y dice, como la nieve. Vuelve y dice, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Si nota, Marcos, no haya una sola expresión que pueda expresar lo glorioso que él vio, lo hermoso que él vio. No hay una sola palabra que pueda expresar la magnitud de la gloria que se manifestó en ese momento. Él dice, es que sus vestidos empezaron a resplandecer, como a emitir rayos de luz. Dice, y se volvieron muy blancos. Y lo reitera, blancos como la nieve. Y lo sigue reiterando, tanto que ningún lavador sobre la tierra podía hacerlo tan blancos. ¿Cómo quedó de grabada esa imagen en la vida de ellos? ¿Cómo quedó de impregnado esto en la vida de ellos como una cosa tan real, tan especial, tan gloriosa? Y mire lo que dice él. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y aquí yo lo que quiero que ustedes vean es esta realidad. Aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento. El primero de ellos es Elías y el segundo es Moisés. Pero caso curioso, Elías y Moisés vivieron en el Antiguo Testamento. Elías y Moisés vivieron separados casi por más de 1000 años entre uno y otro. Pero se conocen. Y hablan con Jesús, y hablan como si estuvieran hablando con amigos, y comparten como si estuvieran compartiendo personas que se conocen de hace mucho tiempo. Esto nos enseña
que hay una realidad maravillosa. Hay un mundo especial, maravilloso. En ese mundo especial, Moisés y Elías, aunque no vivieron en el mismo tiempo, se conocen, compartían. Y cuando vienen, dice la Biblia, hay otro evangelista que dice, y hablaban de su parte. Nos colocaron dos ejemplos. Elías, ¿y por qué Elías? Hombre, porque Elías es el representante en cierta manera de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y Moisés, porque Moisés es el representante de la ley. La ley por Moisés fue dada. Y noten que para el fundamento de enseñanza está basada en eso, a la ley y los profetas. Ese era, en el Antiguo Testamento, eso era lo que tenía como ese valor. Si no hablaran conforme a ellos, no les ha parecido. Así que para que una persona hablara en nombre de Dios, tenía que fundamentarse en la ley dada a Moisés y en los profetas. Si no, lo que decía era simplemente presunción, altanería de parte de esa persona. Pero aparecen esos dos representantes y hablan con Jesús. Y Pedro, como siempre Pedro, el impulsivo, ese Pedro que no se aguanta una. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice Marcos, como aclarando las cosas, porque no sabía de lo que hablaba, pues estaban espantados. Sí, porque en ese momento Pedro como que ve a los 3 y dice, ay sí, son igualitos, están a la misma altura. Elías, Moisés y Jesús están a la misma altura. Y por eso es como el regaño, la aclaración que hace a Marcos, porque no sabía lo que hablaba. Jamás Elías y Pedro estarán a la altura de Jesús. Jamás Elías y Pedro estarán en la dimensión de Jesús. No. Las estrellas brillan, pero cuando sale el sol, las estrellas desaparecen. ¿Por qué? Porque el resplandor del sol eclipsa la luz de las estrellas. Elías, Moisés, habían iluminado el caminar de los israelitas, pero ahora aparecía el Hijo del Hombre. Ahora aparecía el Señor Jesucristo y la luz de Él, el resplandor de Él, no se le compara a nadie más. Mire, sí, las enseñanzas de Moisés eran hermosas, las enseñanzas de Elías son grandes porque son inspiradas por Dios, pero en sí mismo Elías y Moisés no son grandes. El único grande es el Señor Jesucristo. El único glorioso es el Señor Jesucristo. Y la palabra que tenemos que reconocer, valorar y aceptar es la de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo grande de esto. Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que les decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y por eso el libro de Hebreos nos lo expresa de esa manera. Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si nota, por algo la voz en el cielo dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. La enseñanza de Jesús, el valor de sus enseñanzas, de su doctrina, el valor de lo que nos estaba dando nuestro Señor. Fue un momento apoteósico. Yo quiero que rápidamente vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo número 1. Vamos a leer esa impresión que quedó en el apóstol Pedro, que nunca se le pasó a él, que nunca se le olvidó. Es segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Mire lo que nos dice este pasaje de la Escritura. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí notan ustedes cómo esa impresión de la transfiguración quedó tan grabada en el apóstol Pedro? Que el apóstol Pedro dice: vean, nosotros no les traemos a presentar un evangelio ilusorio, no venimos con estratagema de hombres para engañarlos. No, el evangelio que le traemos es con demostración de poder. Él dice: porque nosotros mismos vimos y oímos en el monte la transfiguración, cuando el Señor corrió el velo de su humanidad para darnos a conocer un poquito de lo que sería la gloria del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a pensar en lo que será ese reino maravilloso. Tenemos que aprender a mirar hacia ese reino maravilloso. ¿Por qué? Porque este mundo, que vivimos, este mundo pasa. Este mundo pasa y sus deseos pasan, pero llegará un día en que nosotros entraremos en el reino de nuestro Señor Jesucristo y nos daremos cuenta que no solamente es un reino espiritual como lo es ahora, sino que nos daremos cuenta que también es un reino que traspasa a lo físico, y es un reino donde veremos la gloria de Él, donde veremos su resplandor, donde podremos compartir con todos los santos del Antiguo Testamento y de todas las épocas, y podernos sentar y reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, yo creo, me imagino que ellos dirían, ellos que estuvieron allí viendo eso, contemplando eso, dijeron: no, mejor quedémonos en esto. Quedémonos aquí. ¿Para qué vamos a ir otra vez a ese mundo material donde hay pecado, donde hay maldad? Por eso ellos decían y plantearon la idea: maestro, construyamos aquí 3 cabañas. Y no, esa no era el momento. Pero lo que el Señor quería era mostrarles a ellos que la gloria que en nosotros ha de manifestarse es más grande que las dolencias y que las pruebas y que las dificultades de este mundo pasajero. Porque nosotros tenemos que aprender a vivir con los pies en la tierra, pero con la mirada en la eternidad. Para que nosotros aprendamos a vivir bien la vida cristiana, si caminamos sobre este mundo, porque todavía el Señor no nos ha llevado a su gloria. Pero mientras caminamos aquí, el corazón lo tenemos allá. Eso es como la vida que vivía Josué, que vivía Caleb. Ellos habían visto la tierra prometida y ellos conocieron la tierra prometida, tuvieron un vistazo de la tierra prometida. Y ellos, aunque caminaban por el desierto, aunque estaban con el pueblo de Israel en el desierto, ellos seguían con la mente puesta allá en la gloria venidera, en esa tierra prometida. Y nosotros tenemos que vivir de la misma manera. Nosotros no podemos andar por este mundo pensando simplemente que esto es lo real, que esto es lo único. No, amados hermanos, esto no es lo único. Nosotros tenemos un reino maravilloso más allá de los cielos. Y el Señor lleva a sus discípulos y les muestra, les dice: muchachos, van a venir días amargos, van a venir días difíciles, van a venir momentos tristes, momentos dolorosos, pero no se preocupen. Al final de todo, el destino final es más grande. Y los cristianos tenemos que vivir de esa manera, teniendo la plena convicción, la plena certeza de que el mundo venidero es mucho más grande, más hermoso, más maravilloso que las cosas de este mundo.
Por eso en esta noche yo te quiero hacer una pregunta. ¿En dónde tienes la mirada? ¿En dónde tienes la mirada? Si estamos mirando las cosas de este mundo, pereceremos. El mundo pasa y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. Así que no es hora, no es tiempo de tener la mira en las cosas del mundo. Es hora de levantar la mirada y mirar a nuestro Rey de Reyes y soñar con ese día en que Él un día vendrá con todos los ángeles y con su iglesia, y vendremos montados en caballo y vendremos a esta tierra donde Él establecerá su reino material. Oiga, qué hermoso será ese día. Así que vale la pena negarnos, vale la pena negarnos a sí mismo, vale la pena tomar la cruz, vale la pena sufrir el oprobio, vale la pena. Créame, hay muchas personas que se avergüenzan de nuestro Dios, que tienen vergüenza del Evangelio, que piensan que esto es muy chiquitico, que piensan que esto es muy pequeño. Por eso el Señor llevó a sus discípulos para que vieran un poquito de lo que sería la gloria de Él, para que nunca se les olvidara y jamás perdieran esa meta, esa visión, y pudieran enfrentarse a lo que sea, pudieran sufrir lo que fuera, tuvieran que pasar lo que pasara. Lo que ellos sabían que les esperaba era más grande que todo el sufrimiento de esta tierra. Por algo el escritor bíblico dijo: porque tengo por cierto que los deleites temporales de este mundo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Tengo por cierto, o sea, eso no es si me parece, si de pronto, si un acaso, no, él dice, es algo seguro. Tengo por cierto que los deleites temporales de este mundo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a permanecer firmes, a permanecer fieles, a seguir adelante, como lo dice el himno. Seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Señor Jesucristo, te alabamos, te damos gracias. Gracias, amado Dios, por abrir nuestros sentidos espirituales, por darnos cuenta de lo grande, de lo glorioso, de lo majestuoso que tú eres, amado Señor, por invitarnos de una manera especial a mirar más allá de lo humanamente, más allá de las cosas de este mundo, más allá de lo terrenal de este mundo. Amado Señor, gracias por invitarnos a darnos cuenta que tú eres real, que eres grande, que eres maravilloso, y que la gloria que en nosotros se ha de manifestar, vale la pena luchar por ella, vale la pena perseverar, vale la pena negarnos a sí mismo, vale la pena tomar la cruz y seguirte hasta el final. Gracias, amado Jesús, gracias, bendito.